Ahí está, qué bien. Ahí puedo. Ahí está. Bueno, vamos a empezar con con la clase, si les parece. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, o hice algo raro. ¿Sí? Bien. Buenísimo. Bueno, primero estuve viendo con los trabajos, todavía no tuvieron tiempo algunos de ir haciéndolo, ¿no? Porque hasta ahora solamente me entregaron Angelina, que lo vi recién hoy, creo que lo entregó ayer. Creo que, Nico, tu trabajo está terminado porque me aparece como que lo estás haciendo, pero no me figura como que lo entregaste. Sí, ¿Es eso lo, lo que está ahí? sí, Listo. sí, yo lo entregué, no Listo. sé si te llegó o no, no te pregunté. Me llegó, pero no, está bien, me llegó, pero como distinto a los anteriores, entonces me había quedado una duda. Ah, Bien, entonces creo que sí, tengo creo que hasta lo ahora. entregué bien, no sé si está, sí, pero bueno, cualquier No, cosa reviso y veo. porque no sé bien cómo es, porque a veces vos podés empezar a hacer el trabajo y el Classroom te registra que lo venís haciendo, pero hasta que no hasta que no pones entregar o algo así, a mí no me llega como que entregaste, Ah, sino que no, me aparece como tu proceso. no, Pero no claro, creo importa, si que vos decís que ya terminaste, no, sí, creo que lo adjunté, pero me faltó ponerle enviar, que eso aparece abajo, creo que me olvidé de claro, eso ahora que me acuerdo. claro, Pero bueno, ahora te lo igual envío yo te bien, lo después puedo me fijo. corregir igual. Ah, bueno, joya, Igual te entonces lo puedo después. corregir igual. Era por las dudas porque pensé, bueno, capaz que lo estás haciendo y todavía no querías enviarlo, no sabía. Ah, no, no, sí, sí, Bueno, eso entonces. y listo. Y el de Maxi también, que ese ya lo corregí. Y los demás, ¿cómo están? ¿Estuvieron con muchas cosas? ¿O pudieron ir En leyendo proceso, yo algo? estoy en proceso. ¿En Claro. proceso? En Bueno. proceso. Hola, Rocío. Hola Mari, ¿cómo estás? Bueno, buenísimo. Igual mi idea en la clase de hoy es como ir hacia otro tema, pero nada, igualmente si tienen alguna duda, me la pueden consultar hoy o me pueden consultar en general en la semana con respecto a ese trabajo. Pero bueno, mi idea de hoy era empezar a dar la clase sobre, nosotros venimos viendo, perdón, estoy como medio, ya me organizo. Nosotros, como que la idea de este cuatrimestre en general, del módulo de Antro, el eje que va atravesando todas las cosas que venimos viendo, es esto del peligro de una sola historia. Entonces nosotros habíamos visto cómo las historias, digamos, reproducen desigualdades de raza, que entonces analizamos el racismo y eso fue toda la primera parte del año, de género, que fue esto que terminamos de ver, que lo vimos bien amplio, ¿no? En relación a desigualdades de género, en relación a la mujer, en relación a las disidencias sexuales, vimos un montón de conceptos. Bueno, todo esto que ustedes más o menos tienen que sintetizar en este trabajo, en el último trabajo que les di. Pero ahora lo que nos queda es como la última categoría de análisis, que es las desigualdades de clase, ¿no? Entonces, un poquito la clase de hoy era para pensar en ese concepto, en el concepto de clase social, eh, y un poco con la excusa de ver el concepto de clase social, mi idea es presentarles algunas cuestiones vinculadas al marxismo, que no sé si conocen, pero el marxismo es como una corriente teórica súper importante en las ciencias, en la filosofía en general, y es Karl Marx, digamos, ese autor es uno de los principales autores que ha pensado este concepto de clase social. Entonces me parece importante que cuando hablemos de clase social, no lo pensemos solamente como un concepto aislado, sino ponerlo en tensión con toda una teoría muy grande en relación a un montón de otros conceptos más que forman parte de la teoría marxista. No tengo idea cuáles son sus conocimientos previos en vinculación, no sé si han visto algo ¿Te puedo sobre este leer algo que tema. estoy escribiendo para Pablo que nos pidió una actividad justamente sobre eso? Me Escucha encanta, esto. a ver.
nos pide que analicemos la huella ecológica en las distintas clases sociales de nuestra sociedad. Y yo digo, uy, pucha. Porque le pongo, con respecto a las diferentes clases sociales, imagino distintas situaciones. Agarré un recorte considerando que nuestra sociedad puede dividirse en 3 clases, baja, media y alta. Vale destacar que no es mi intención realizar un análisis de una concepción clasista, y tampoco opinar sobre los debates que se dan entre aquellos que tienen un posicionamiento neomarxista, neo-weberiano, u otro tipo de posicionamientos más actuales. Así que... ahí. Claro, bueno, tal cual, hablar de clase social no es hablar de cualquier cosa, es un concepto que fue construido en relación a contextos particulares y en relación a una teoría muy amplia. Entonces, está bueno, nosotros usamos el concepto de clase social y más o menos como que imaginamos lo que significa, pero está bueno también entender como el marco teórico más amplio en donde ese concepto se inserta. Y entender cuáles son los debates que se dan, más o menos, aunque tal cual como vos decís ahí, es como muy difícil y muy amplio llegar a entender todos los debates o todas las teorizaciones que hay en relación a ese concepto de clase social. Bueno, me Rocío, encanta que... Sí, Rocío, Mari. yo tengo como que, no, es como que en general, por lo que hemos visto en sociopolítica y eso, como que uno relaciona al marxismo con el comunismo. Porque lo que él pretendía cuando se metía en la fábrica, todo era que las ganancias se dividieran entre los trabajadores, o sea, quería más igualdad, o sea que no fuera todo para la patronal, ¿no? Algo así me quedó a mí de lo que yo Bueno, pero ahí tenés entendí. lo que te dividió Marx, ¿no? Proletariado o burguesía, y hizo ese tipo de división de clases sociales, en base al materialismo histórico. O sea, Exacto. esa división, Sí, es... proletariado, burguesía, y eso por eso digo, yo no entro en esos debates, Pablo, le digo, porque no es, acá sí, pero con Pablo no. ¿Por qué con Pablo no? Pero Pablito sabe de eso, ¿no? Bueno, a Pablito le gusta hablar mucho, igual, en general. Él habla de clase Sí, social, es de cierto eso. todo. No, pero está bueno también que es de biología, o sea, de una ciencia que supuestamente clásicamente, digamos, la biología parece como una ciencia que no es social, pero está bueno que pensamos a romper esas ideas y veamos, bueno, también en biología podemos hablar de conceptos de las ciencias sociales, porque los biólogos son personas también y producen un conocimiento en determinados contextos. Entonces está bueno pensar también al biólogo como que tiene que estar familiarizado en cierto sentido con las ciencias sociales. Voy a ver el chat porque creo que están hablando por ahí. ¿Dónde está? Chat. Alienación, el hombre alienado, exactamente. Todos esos son conceptos de Marx y también tiene que ver con el comunismo. Sí, un poco de esas ideas vamos a ir hablando hoy. Perdonen, le voy a abrir la puerta a mi gata porque me está maullando y me está molestando. Ahí está. Bueno, lo que voy a hacer ahora, vieron que yo tengo 2 usuarios, voy a compartir pantalla desde acá, a ver si ustedes la ven. No puedo, la puta madre. A ver. ¿Me están escuchando? ¿Están ahí? Sí, ¿no? Sí. Estamos. Sí, estamos con todo. Estamos con todo. Descuiden y no dimos la vuelta todavía. Duros como gallo asado. Esperen, quiero ver si puedo compartir pantalla. A ver. Voy a ponerle ahí. Bien. A ver si puedo. Bien. Ahí está.
Bueno, ¿ahí me escuchan? Estoy en otro lado ahora. Sí, ¿Se me escucha o no? sí, sí. Sí, ¿Por qué no se me Y escucha? vemos un power que dice, ¿qué significa hablar de Marx en Saladillo? chicos, ¿me escuchan? No sé qué hice. Sí, sí. Sí, se escucha. ¿Sí? Pero recién se me empezó a escuchar, ¿no? Porque desde hoy que les estoy diciendo y no. Sí, te hicimos Sí, gestitos recién, con Bueno. el dedito y eso. Perdón. Bueno, ahí, ¿están viendo el PowerPoint? Sí, ¿qué significa hablar de Marx en Saladillo? No, Desigualdad de bueno. clase. No, esa era una... Muy bien, listo. Voy a empezar por aquí, entonces. Entonces, como les decía, hablar de desigualdad de clase nos lleva directamente a hablar de Marx, ¿no? Porque el concepto de clase social es un concepto que acuñó este autor. Bueno, que es este viejito que vemos acá, que tenía un bigote morocho y mucha barba. Y bueno, acá está la fecha para contextualizar más o menos, ¿no? Él escribió más o menos a fines del siglo XIX. Entonces, yo, como les decía, en la carrera, nosotros vemos un montón en la carrera de Antro, se ve mucho sobre marxismo, se ven muchas materias, se ve en relación a muchas disciplinas, es súper amplia la teoría marxista, entonces también me cuesta un montón como organizar y pensar, bueno, qué recorte de todo lo que dijo Marx o de todos los autores marxistas que existen, qué es lo importante para enseñarles a ustedes como profesores de biología. Entonces, como una de las cosas que a mí me sirvió para organizarme es ver este programa que se llama Filosofía aquí y ahora, Filosofía aquí y ahora de Feynman, y él, cuando empieza ese programa, que se los recomiendo, después se los voy a pasar por el grupo de WhatsApp, cuando empieza ese programa, él empieza diciendo, hablar de Marx en Argentina es tener un poco de miedo. ¿Por qué? Porque se mató a demasiada gente por ser marxista durante la dictadura militar. Jamás imaginé que en algún momento iba a hablar de Marx en televisión. En esa época se quemaban los libros de Marx. Encontrarte un libro de él era suficiente para desaparecerte. Tiene su historia Marx en uno. Es un júbilo de la vida democrática argentina el hecho de que yo esté acá dando Marx. Tomémoslo así. Él empieza hablando de eso y me parece importante porque es situarnos un poco, como qué significa estar hablando de Marx aquí y ahora. Entonces, ¿qué significa también hablar de Marx en Saladillo? Y un poco eso me llevó a pensar que de esas cosas que habla Feynman, cuando habla de la dictadura y del miedo que él tenía, a que se encontraran libros de Marx, porque eso era una excusa suficiente para desaparecerte. Ese miedo no es algo característico solamente, algo que solamente ocurrió en las ciudades capitales, como en Buenos Aires u otras capitales de las provincias, sino que también ocurrió en Saladillo, y acá yo les quería como mostrar como algunos testimonios de vecinos de Saladillo, que también recuerdan esa época, y donde también recuerdan que sentían miedo
con respecto a que alguien les encontrara libros de Marx. Entonces Marcelo Pereira, que no sé si lo conocen, pero es un vecino de Saladillo que trabaja en el museo, es historiador y escribió un montón. Marcelo Pereira, en una entrevista que hice con un grupo de antro en el 2012, decía: recuerdo quemar libros en el patio de mi casa. Se hablaba de que se secuestraban chicos, se decía que había delincuentes subversivos que merecían desaparecer. Hubo detenidos de Saladillo, vinculados al Partido Socialista, Comunista y Radical. Javier Quinterno, otro vecino de Saladillo, cuyo testimonio dice: me acusaban, el gobierno militar, de tener una doble militancia marxista. Me decían, vos sos un zurdo escondido. Entonces, a Javier Quinterno no sé si lo conocen, pero él se lo llevaron, digamos, y estuvo desaparecido unos meses en un centro clandestino que funcionaba en La Plata, que se llama La Cacha. Lo secuestraron porque habían encontrado un libro de poemas suyos que se llamaba La triste realidad de Argentina y América Latina, y a los militares eso les sonaba un poco marxista, un poco revolucionario, y eso fue excusa suficiente para llevárselo. Después lo largaron. Javier Quinterno hoy está vivo. Otro vecino, Jorge Cura, vecino de Saladillo también, él decía: tenía 25 años en el 76 y militaba en el Partido Comunista. Allanaron mi casa y me llevaron a Azul. Esa vez no me torturaron. Me hicieron un interrogatorio muy largo, después me soltaron. Al otro año, en el 77, me volvieron a allanar. Me encontraron unos papeles, que después él dijo que eran papeles del Manifiesto Comunista, que es un libro de Marx y Engels, y me volvieron a llevar a Azul. Me pusieron una capucha, me subieron a un auto, me pasearon un rato desorientándome. Me bajaron a un sótano y me hicieron un interrogatorio, esta vez con picana eléctrica. Después me largaron. Una tardecita, un oficial de acá, de Saladillo, me dijo: te aconsejo que pares la militancia porque la cosa viene pesada. Entonces escondí todos los libros, toda la literatura que tenía, quise esconder todo. Yo estuve con mucho miedo por la tortura y porque siempre pensaba que me iban a llevar de vuelta, más cuando nos enteramos que iban a empezar a desaparecer gente. Profe, ¿todo eso pasó acá en Saladillo en el 76? Sí. Ah, la mierda. Y fíjate, Bueno, ahí por eso... podés abordar un concepto interesante que es el de terrorismo de Estado, ¿no? Ahí creo Exacto. que para dictadura Y también hay algo también muy importante de empezar a entender, que el terrorismo de Estado, todas esas cosas que a nosotros capaz nos enseñan en la escuela, las desapariciones, no es algo que se vivió solamente, por eso les decía, no es algo que se vivió solamente en las grandes ciudades. Y en Saladillo, si bien ahora está cambiando porque hay mucho trabajo de memoria desde vecinos de Saladillo, por lo menos cuando yo iba a la escuela, el relato oficial era que, bueno, acá no pasó nada, la dictadura se vivió más en la capital, pero acá no pasaba nada. Y sin embargo esto no es así, y hay memorias de un montón de vecinos, que los que nos están, digamos que sus recuerdos no condicen con eso de que en Saladillo no pasó nada, sino que son todos estos testimonios que nos hablan de que evidentemente sí pasaba algo, había detenidos, había allanamientos de casas, entonces también es como un trabajo muy interesante para hacer, agarrar los diarios de la época en Saladillo, el diario de ese momento era El Argentino, y empezamos a leer, y ese diario, su directora Fernando Volenté, y era una persona muy comprometida, que cuenta todos estos sucesos que fueron, que sucedieron en Saladillo. Y hay un montón de material, yo si quieren después les paso, porque hay muchas investigaciones que se hicieron también desde el instituto, desde los profesores de historia y estudiantes de historia, para tratar de
de ver, bueno, qué pasaba en Saladillo durante la dictadura, y criticar este discurso de que en Saladillo supuestamente no pasaba nada, ¿no? Todos esos vecinos, Marcelo Pereira, Jorge Cura, Javier Quinterno, son todas personas de Saladillo que cuentan eso. Bueno, acá yo ponía que merece una clase aparte hablar sobre la dictadura militar en Saladillo, porque hay muchísimo material para analizar, pero para la clase de hoy, y vinculando al tema que yo quiero tratar hoy, me interesa simplemente, o sea, nada menos, que nos preguntemos por qué unos libros de Marx eran tan peligrosos para el gobierno militar. ¿Por qué a ese sector del poder le importaba tanto que nadie leyera ni mencionara a este autor o autores similares? Entonces, la idea es que los conceptos y las discusiones que vayamos viendo en la clase de hoy, y seguramente la clase de la semana que viene, nos sirvan para contestarnos estas preguntas. ¿Cómo puede ser que un libro sea tan peligroso? ¿Qué es lo que decía Marx que era, digamos, tan subversivo, entre comillas? Bueno, se me está por cortar, así que de última volvemos a entrar. De movida podemos decir que hace pensar a la gente. Desde ese punto de vista ya es peligroso. Ya es de por sí. Exacto, bueno, eso está bueno. El pensamiento, gente que piensa, es peligrosa para los sectores de poder, porque justamente cuando uno piensa, se da cuenta de que por ahí quiere transformar las condiciones en las que vive, y eso al poder no le conviene. Otra cosa que yo... Sí, Fabi, te escucho. Además, podemos recalcar muy fácil desde el punto de vista militarizado es erradicar a la gente que piensa, es básicamente cortar la cabeza a la serpiente. De esta manera no van a formar movimientos o actividad. Es una estrategia muy antigua desde el punto de vista militar. De hecho, también teniendo en cuenta era seguir otras tácticas muy diferentes a lo que es el pensamiento. Básicamente es, me tienen miedo, puede parecer a unas cosas, o otras estrategias más como la tortura del pueblo, temer. Resultados los tienen como hijas. Bueno, sí, claro, tenía que ver con eso, con impedir la movilización, y claramente los libros marxistas o el pensamiento marxistas y similares, porque no es solamente Marx, generaban eso, movilización. Otra cosa que yo pensaba al momento de preparar esta clase es esto, de que se me venía como una voz en mi conciencia que me decía, bueno, escribió en el siglo XIX, y además escribió en un contexto europeo, o sea, pensando en el contexto de Inglaterra en el siglo XIX. Ahora las cosas cambiaron tanto que en algún punto uno empieza a decir, bueno, la teoría esa no sirve para nada porque no tiene nada que ver con el espacio y con el tiempo que habitamos hoy. Esa es como una voz en mi cabeza que me decía eso. Y después había otra voz que le contestaba, ¿te parece? Porque también en algún punto pienso que, digamos, la filosofía marxista lo que hace es una crítica al capitalismo, básicamente. Y en la medida en que este sistema capitalista, leo lo que está ahí, en la medida en que este sistema capitalista prosiga condenando a segmentos crecientes de las sociedades contemporáneas a la explotación y a todas las formas de opresión, y agrediendo sin pausa a la naturaleza, las condiciones de base que exigen una visión alternativa de la sociedad y una metodología práctica para poner fin a este orden de cosas seguirán estando presentes, todo lo cual no hace sino ratificar la renovada vigencia al marxismo. ¿Qué estoy diciendo con esas palabras? Que si bien es verdad que Marx hizo su teoría pensando en la Inglaterra del siglo XIX, también sus conceptos sirven para pensar cuestiones que aún hoy siguen pasando, porque el capitalismo, queramos o no,
más allá de todas las mutaciones y de todas las transformaciones que tuvo desde el siglo XIX hasta hoy, es un sistema que seguimos transitando, y en ese sentido sigue siendo súper importante volver a leer a Marx. Además, la teoría marxista, todos los conceptos de la teoría de Marx, se han enriquecido todo el tiempo con esto, con el desenvolvimiento histórico de las sociedades. Es decir, no es que los conceptos de Marx quedaron en el siglo XIX, sino que los autores que tomaron ese legado de Marx pusieron esos conceptos en relación a otras realidades históricas y a otros espacios. Entonces, no son conceptos que quedaron estáticos, sino que se han resignificado en relación a la experiencia práctica de las luchas populares y de las estructuras y procesos que tienen lugar en el marco del capitalismo contemporáneo. O sea, lo que estoy diciendo es que la teoría de Marx no es una teoría que esté estanca, que se haya quedado en el siglo XIX, sino que hablar de teoría marxista tiene que ver también hablar de conceptos que aún hoy se siguen pensando en relación a las realidades de hoy. Entonces también es importante entender a Marx desde ese punto de vista. Por otro lado, otra de las cosas que me parece importante entender al momento de abordar a Marx es que, si bien Marx fue el fundador de la teoría marxista, obviamente, cuando nosotros hablamos de teoría marxista no nos referimos solamente a lo que dijo Marx, sino que también incorporamos el legado de otros autores que también han seguido las huellas marxistas, como Engels, Lenin, Rosa Luxemburgo, Trotsky, Bukharin, Lukács, Antonio Gramsci, Mariátegui, entre muchísimos otros. Ahí les escribí en violeta Gramsci y Mariátegui porque me parece como dos de los autores que por ahí son más significativos en relación a nuestro contexto. Antonio Gramsci, por ejemplo, es uno de los autores que acuñó el término de hegemonía, que es un concepto que venimos usando un montón en estas clases. Y Mariátegui es un autor peruano que es fundador del marxismo latinoamericano, es decir, es uno de los principales autores que agarraron la teoría de Marx y dijeron, bueno, a ver qué pasa si la teoría de Marx la pongo en relación a lo que Latinoamérica. Entonces lo que hizo Mariátegui es modificar ciertos conceptos y pensar esos conceptos en tensión con la realidad latinoamericana. Entonces, dentro de los autores marxistas, es un autor para los latinoamericanos más significativo, Mariátegui. Después, Rocío, entonces, yo tengo otro aporte para responder un poco también a la pregunta esa primera que hicimos de la posición, ¿no?, de los militares. Dale. Es que uno nunca tiene que olvidar el contexto histórico, ¿no?, que es algo que siempre también Marx dice, ¿no? Y el contexto histórico es cómo fue después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, cómo fue aplicada según Rusia y diversos estados la teoría marxista. El y uso sí, que se le dio a es que también... cuál fue el producto y por qué representaba un peligro. Representaba también un peligro por eso. No se tiene que olvidar que en esas épocas, ¿no?, de 45, fin de la Segunda Guerra Mundial, 70, 50, dictaduras militares en Argentina, habíamos terminado una guerra mundial, donde la posición de izquierda o comunista, marxista, era parte de un eje, prácticamente, o de un posicionamiento global, y el capitalismo era otro. Entonces exactamente. hay que ver ese contexto histórico. Ese contexto es súper importante y nos sirve para pensar eso que decía Mari hoy, de por qué se relaciona también el marxismo con comunismo. Sí, tal cual, la teoría marxista sirvió para pensar también en como alternativas a la sociedad capitalista, y esa alternativa, según los teóricos militantes que tomaron a Marx, esa alternativa era el comunismo. Entonces siempre hubo una oposición entre los sectores de izquierda, que de alguna u otra forma optaban por un comunismo, y otros sectores. Pero es una discusión hiper compleja y que tampoco se puede simplificar, pero me parece
genial este No, pero aporte que es haces, parte a veces tal, del posicionamiento ese que tenía. tal No cual. te olvides que para un militar el enemigo había sido, en el 45 había sido el enemigo, 55 tenemos Revolución Libertadora, 70 en adelante tenemos otra dictadura, y era el enemigo. O sea, el pensamiento de izquierda Tal cual. venía siendo el enemigo. Sí, sí, sí. Sí, exactamente. Eh, Pero también para hay que Rocío, tener en cuenta ahora el varios de los debate, factores. De sí, hecho,